conforme a lo siguiente. El testigo Wilder Atalaya Pagueño, al brindar su declaración en juicio oral, señaló que en el año 2009 fue al BRAE en 4 oportunidades, que al ser dirigente cocalero en la provincia de Tocache, en 2 oportunidades fue llevado por Sergio González Apaza, habiendo viajado en una oportunidad con una cantidad de 6 a 7 personas, siendo el encargado de todo Sergio González, quien llevó a las personas que eran profesores. Sergio González, incluido una chica, el chofer del carro, y otro que le decían el Che, conforme le dijo Sergio, a quienes llevaron a un encuentro que hicieron con los cabecillas de sendero, habiendo llegado primero a un campamento donde se encontraron con unos armados que se encontraban al mando de William, donde todos llegaron cerca a la orilla de un río, precisando que la ruta fue Tocache, Tingo María, Huancayo. Habiendo sido el itinerario que 2 carros los recogieron del Coliseo, llegaron profesores, ahí se subió al segundo carro el Che con Sergio y los profesores. Al llegar al lugar le entregaron a una gente armada, de ahí empezaron a caminar las personas armadas que eran de 20 o 30, porque les dividieron en grupos, 2 adelantes armados, 2 atrás, un médico. Después de la caminata llegaron a una chacra donde habían unos plásticos tipo campamento, y ahí les designaron con 2 agentes armados, cada uno resguardado por dos gentes armadas. Narración del testigo, del cual se acredita el desplazamiento del acusado hasta el campamento terrorista, toda vez que al Che lo identifica como el acusado, al señalar que el señor Sergio González le dijo que el Che se llamaba Guillermo y que llegó a determinar el apellido de Bermejo por la misma persona, del cual se desprende que el testigo ha identificado al acusado como Che, más aún que al hacerse la técnica de refrescamiento de memoria sobre su declaración previa del 11 de julio del 2013, obrante a folio 163, 181 del tomo 1, ha reconocido que refirió que en el año 2009 concurrió a un campamento terrorista de Sendero Luminoso del BRAE y que entre otras personas se encontraban el señor Guillermo Bermejo Rojas, conocido como el Che, que si bien ha señalado que personalmente no conoce al señor, ha precisado que ha ido el Che conjuntamente con los profesores, por el cual su rectificación sobre la pregunta 91 de su declaración previa resulta poco creíble al haber reiterado el testigo que en el traslado que narra han ido juntos, y cuando preguntó a Sergio González sobre el nombre del Che, le dijo: ¿qué te importa? Que cuando llegaron al lugar a donde se trasladaron, también habría preguntado por el Che a Sergio, quien le dijo que ya no pregunte más, porque cualquier cosa le podían pasar, que mucho estaba averiguando, habiendo señalado incluso que cuando se fue a la zona del BRAE, se fue por amenaza, si no le esperaban las consecuencias, del cual se tiene que causa convicción que el testigo sí identifica al acusado como el Che, por cuanto no se advierte alguna animadversión del testigo hacia el acusado. Esta versión se corrobora con la declaración del testigo colaborador eficaz 3022, quien al brindar su declaración en el plenario señaló que perteneció a la organización terrorista Sendero Luminoso desde 1989 hasta el 2010, que realizó un viaje en el 2008 por orden del camarada Marco o Gabriel, quien le dio la orden de trasladar al señor Bermejo y otras personas de Huancayo a Huachinapata para reunirse con el camarada José, que le dijeron que eran personas sumamente importantes y que no les pase nada, precisando que las personas de suma importancia eran consideradas como miembros de Sendero, que si bien no sabía que llamaba Bermejo, pero indica que cuando la policía le notificó, se enteró de su nombre, sabe que se llama Coqui Bermejo, a quien ha reconocido, narrando que trasladó 7 personas, que con él era un total de 8, en el que estaba Richard, Sergio Bermejo y otras personas que no recuerda, el cual los recogió en Piopata, en 2 carros blancos Station, distribuido 4 en cada carro. Bermejo iba con Sergio en el segundo carro porque eran importantes, personas de peso para la organización, llegando a Huachinapata, donde estaba la guerrilla de Leonardo, donde todos los que inicialmente subieron, bajaron y luego caminaron, del que se establece que el acusado sí se desplazó al campamento subversivo Sendero Luminoso, habiendo el testigo precisado las características de quien trasladó, describiendo que fue de cabello negro, ondulado, trigueño, con textura mediana, más o menos 1,70 m a 1,75 m, el cual coincide con las características del acusado, más aún cuando indica que cuando la policía le notifica para su reconocimiento, se enteró de su nombre, por el cual se tiene que, si bien anteriormente no sabía el nombre del acusado, lo ha reconocido e identificado
acusado, más aún cuando indica que sí conversó con el señor Bermejo y ha reafirmado su versión dada en el acta de reconocimiento fotográfico de folio 231 con presencia del fiscal, donde le mostraron al acusado y lo reconoció. La versión de este testigo también se refuerza con la declaración del testigo colaborador con clave CDTSA 1969, quien refirió en el plenario que perteneció a la organización terrorista Sendero Luminoso desde muy niño hasta el año 2012, teniendo el cargo de combatiente, quien participó en el reconocimiento fotográfico del acusado, señalando que al Che lo conoció en un campamento conocido como Huancamayo, ubicado por Santo Domingo de Acobamba y provincia de Huancayo en el año 2009, cuando hubo una reunión que estaban armando al mando del camarada José, Raúl, Alipio, Olga y así otros camaradas más, con unos profesores, estudiantes del Comité Regional del Guayaga, que recuerda que fue el conocido como Che, Sergio y Coqui y otros más que fueron llevando impresora, papel, bon y UCB al campamento de Huancamayo, donde estaba el camarada José, camarada Alipio, camarada Olga y el Comité Central del Partido Comunista del Perú para realizar una reunión del partido, permaneciendo en el campamento de 4 a 5 días, donde hicieron adoctrinamiento del militarizado Partido Comunista del Perú y también hicieron adiestramiento militar. El seudónimo de Che lo puso el camarada Alipio. La tarea que recibió el Che era para hacer volanteros, captar jóvenes, recomendaciones para que pueda viajar a otro país y hacer un contacto con organizaciones que existen en otros países. La persona del Che era considerado por el Comité Central de Sendero Luminoso como integrante del partido, siendo sus características del Che de 1,73 m aproximadamente, era de 35 y 40 años, de contextura normal, ni flaco ni gordo y cabello negro, un poco largo y crespo, boca normal y un poco de barbilla, trigueño, ojos normales, características que coinciden con el acusado. Más aún cuando indica que lo reconoció en la diligencia de reconocimiento físico de un grupo de personas, ratificándose de su declaración previa y que tomó conocimiento del nombre de la persona que conoce como Che. Cuando le detiene la policía, lo traen y le dice, él es Guillermo Bermejo. Ahí recién tomó conocimiento que él era. Es así que si bien al hacerse la técnica de refrescamiento de memoria, ha rectificado sobre el documento de sujeción y que no vio qué tema tocaron en la reunión del campamento, sin embargo ha precisado que su versión dada en juicio oral es la correcta, del cual se tiene que el testigo también identifica que el Che es el acusado y que estuvo en el campamento subversivo de Sendero Luminoso. De igual manera, esta versión se corrobora con la brindada por el testigo pionero 2, quien refuerza lo señalado con su declaración brindada en el plenario, donde declaró que formó parte de la organización terrorista Sendero Luminoso desde los 2 a 3 años hasta el año 2011, señalando que un grupo de personas de 6 a 7 se reunieron con el camarada José, ahí estaba el camarada Raúl, estaba Blanca, Pilpa y apelativos Che y otro muchacho que no recuerda su nombre. La segunda vez que se realizó otra reunión en el lugar del centro poblado de Huancamayo, estaba el Che y que cuando va allá es a recibir adoctrinamiento, a encontrarse con José, Raúl o Alipio, por el mismo riesgo que se puede filtrar. Las personas que van son altamente de confianza y todos los que van hacen su carta de compromiso que se queda con José, con Raúl, con los dirigentes de la persona del Che. Llegó a saber su identidad cuando llegó a ser congresista. La primera vez que vio al Che fue en el año 2008 y la segunda vez en el 2009, que recién supo su nombre verdadero, que es Bermejo, que cuando en la policía, en la DIRCOTE, le hicieron reconocimiento fotográfico, todavía no conocía su nombre, pero al haberlo visto, lo ha reconocido, del cual se tiene que el testigo también identifica que el Che es el acusado. Asimismo, el testigo con clave 1FPSPA 3024, en su declaración en el plenario, también corrobora lo antes señalado, a referir que perteneció a Sendero Luminoso desde niño, que fue mando político durante el 2006 al 2009, habiendo ingresado a Huachinapata en varias oportunidades, habiendo trasladado en el 2008 a siete grupos y en el 2009 3 grupos. El tercer grupo que trasladó en el 2009 era el arequipeño Apaza, Coqui, un profesor de Huánuco y el Che de Lima, en octubre o noviembre aproximadamente, para recibir la escuela popular
que es donde se da a conocer los fundamentos del partido por parte del camarada José al camarada Víctor. El camarada Lipio, referente al manejo de armamento, señalando que a la persona conocida como Che lo vio una vez en noviembre del 2009, cuando lo recogieron y entraron a los campamentos de Carrizales, donde estaba el camarada José, el camarada Víctor, la camarada Olga y el camarada Lipio, donde permaneció un día que todos los que entraban en la escuela política tenían un objetivo, que era captar nuevos militantes para el partido, nuevos combatientes para el partido. Indica que estas personas firmaron un acta de sujeción. Les informaron del Comité Central que se le había encomendado una tarea que era de difundir los fundamentos del partido a nivel internacional, para lo cual el partido había destinado la entrega de recursos económicos para su viaje y el contacto con mandos de la FARC y con mandos del MIR de Venezuela, que tomó conocimiento que esta persona se llama Guillermo Bermejo. En una audiencia, cuando le presentaron, él estaba ahí y lo reconoció. En el año 2008, el responsable del Comité de la Base de Apoyo de Huanta y el Comité de Jóvenes Universitarios, a cargo del camarada Ulcer Pilpa, fue visitado por Bermejo y ahí se entrevistó con los compañeros que eran de la Base de Apoyo de Huanta. Estaban Rosa, William, Raúl y Ulcer Pilpa. En la reunión del Comité Central, el camarada José y el camarada Raúl le indicaron que le habían entregado un CV donde estaban los fundamentos del partido, que son 12 documentos que iban a ser trasladados hacia este lugar para contactar con los camaradas de la FARC y los camaradas del MIR. Evaluando estas declaraciones brindadas por los testigos señalados, se determina que coinciden en identificar al acusado como el Che, de quien narran las circunstancias y modo de cómo se trasladó a campamentos subversivos de Sendero Luminoso en Huachinapata y Carrizal, y su vinculación con las actividades de la organización, habiendo los testigos reconocido al acusado plenamente con el apelativo citado mediante actos de reconocimiento, no habiendo animadversión de los testigos hacia el acusado y que sus versiones resultan verosímil y persistente al mantener el reconocimiento que efectuaron en juicio oral, por el cual sobre este hecho se encuentra probado. En cuanto al adoctrinamiento ideológico político, adiestramiento en el uso de armas de fuego, buscar contactos terroristas en el extranjero, entrega de material en dispositivos CB y dinero atribuido al acusado, se procede a evaluar los medios probatorios conforme al acuerdo plenario número 02-2005, ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación, conforme a lo siguiente. El testigo PNP, Max Orlando Aguamán Centeno, miembro de la Policía Nacional con 37 años de servicio, 31 de los cuales en la Dirección contra el Terrorismo, quien ha laborado en la División de Terrorismo Internacional entre los años 2006 al 2009, refirió que conoció al acusado en el año 2006 al intervenirlo cuando pretendía hacer un atentado terrorista, habiendo seguido el proceso de inteligencia en el 2008, al tener información que se iba a desplazar a la localidad de Huanta para hacer contacto con los quispes Palomino. Es así que el 31 de julio del 2008 se desplazaron a la localidad de Huanta, donde Guillermo Bermejo arribó para reunirse, teniendo la información que se iba a reunir con la juventud del Comité de Apoyo de Sendero Luminoso que opera en el BRAE, habiendo realizado personalmente la labor de inteligencia, donde el acusado tomó un ómnibus. Posteriormente se encuentra con William Minaya Romero y otra persona. Posteriormente realiza diferentes actividades. El 3 de agosto fue a una radio rumba, luego al penal a visitar a Ulcer Pilpa Paitán, desplazándose en el lugar del 1 al 4 de agosto de 2008 para encontrarse con los Quispe Palomino. Información que le dio su fuente Javier Antonioni, verificado en los correos que tenía Javier Antonioni, que se identificaba como Livia o Gustavo Díaz, y Guillermo Bermejo, quien usaba el correo Pluma y Fusil, donde están todas las coordinaciones que ellos hacían, indicando que William Minaya Romero es una persona importante dentro de la estructura del Comité de Apoyo de Sendero Luminoso que opera en Huanta, junto con Ulcer Pilpa Paitán y Rocío Quispe, sentenciados por terrorismo, con quienes se reunió Guillermo Bermejo Rojas, que son parte de la estructura de Sendero Luminoso. En relación a la visita del penal, su fuente le dijo que Bermejo había ido para fortalecer el comité y establecer vínculo con los Quispe Palomino para posicionarse en el gobierno y cada uno ganar espacio político en la nueva lucha. Eloy Robles Carrión formó parte del grupo con el que se reunió Bermejo. En cuanto a su informe 3-2021, que obra folios 26-31, señaló que el seguimiento se plasmó en fotografías, notas de agenda, con fórmula y gráfica a detalle de las acciones que realizó Guillermo Bermejo Rojas en su visita en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, que fueron varias veces, habiéndolo encontrado una vez de casualidad
el 29 de noviembre en la casa del maestro, reunido con la misma gente, Ulcer Pilpa Paitán, quien había salido en libertad, y William Minaya, que del seguimiento que hicieron de la visita a Radio Rumba, de la visita al penal de una corrida de toros, establecieron que se reunió con Eloy Robles Carrión, William Minaya, Ulcer Pilpa Paitán, un tal Olfer y Rocío Quispe, también pareja de William como Blanca, que también se reunió con un grupo de jóvenes con cocaleros y regantes de la zona, siendo la finalidad en ese momento de Guillermo Bermejo Rojas de crear una alianza con el Frente Bolivariano, habiendo detectado que Guillermo Bermejo Rojas concurrió a la casa del maestro, juntamente con William Minaya, Ulcer Pilpa Paitán, Eloy Robles Carrión y el arequipeño Sergio González, que hacía las propagandas para Sendero Luminoso, que también en un colegio de Huanta estuvieron reunidos Sergio González Zapaza y el procesado Guillermo Bermejo Rojas, entre otras personas, con la finalidad de incorporarse o jalar a los que operan en el BRAE para los trabajos que ellos estaban realizando. El bolivarianismo, el cual sabe por su fuente, porque conversó con Guillermo Bermejo Rojas, que cuando hicieron seguimiento, uno de sus agentes le puso el churre, que las actividades que realizó del 31 de julio al 4 de agosto del 2008 se hizo notas de inteligencia, material fotográfico y videos que fueron alcanzados en los informes, señalando haber realizado el informe a pedido de la Procuraduría, detallando en cuanto a la página 2 del informe 3 de 2021, que es la captura de un video que se efectuó cuando Guillermo Bermejo Rojas bajó del ómnibus, después se contactó con William Minaya, se fue a la Plaza de Armas, estuvo conversando con ellos. Posteriormente fue al penal, a una corrida de toros, a un evento realizado por la Hoja de Coca, hasta que ya se internó a la espesura de la selva. Respecto a la segunda fotografía que obra en la página 2, en la parte inferior está el procesado con un polo rojo, también están las personas de William Minaya, Rocío Quispe, que era su pareja, que filmaron porque sabían que se iba a encontrar con el Comité de Apoyo de Huanta, de Sendero Luminoso, precisando que en la foto grande no se ven porque están en el costado, y en la foto principal pusieron a Guillermo Bermejo Rojas de la página 3. Hay una sola fotografía, el cual es una reunión que tuvo Guillermo Bermejo con diversos jóvenes. La fotografía se desarrolló en Huanta, en el viaje de Guillermo Bermejo Rojas, que es una corrida de toros en Mainá y Huanta. También hay la fotografía cuando fue al penal con William Minaya y Robles Carrión a visitar a Ulcer Pilpa Paitán. En la página 5 aparecen Guillermo Bermejo Rojas, el profesor Eloy Robles Carrión y William Minaya Romero, encontrándose vestido el procesado con un polo amarillo, William Minaya con camisa blanca. La fotografía que aparece en el lado derecho es cuando las tres personas, William Minaya Romero, Eloy Robles Carrión y Guillermo Bermejo Rojas, ingresan al penal de Huanta. Luego se fueron a Radio Rumba, donde tuvo una entrevista en esa radio. En la página 4 estuvo con William Minaya y Eloy Robles Carrión cuando fue a un noticiero. Respecto del informe 015-2021, informe complementario que obra folios 3.739 y siguientes, que hizo a solicitud de la Procuraduría y de la Sala Penal, señala que hay más detalles como correos, porque su fuente, Javier Antonioni Canahualpa, Oxiso, tenía varios correos en los que se comunicaban con Guillermo Bermejo Rojas. Uno era Gustavo, otro era Olivia, y Guillermo Bermejo Rojas siempre utilizaba pluma y fusil, habiendo unos correos en el cual Guillermo Bermejo Rojas le pide que le presente a un agente de Bolivia, Amílcar Figueroa y Narciso Isa Ponte, agentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sustentados en la transcripción de los correos, indicando que estos elementos obran a folios 3.774 en el USB 16 GBTI 56, marca Tian Group USB Flash interior, un USB 2.0 de color negro con numeración 883894, el cual fue visualizado en el interrogatorio del testigo en el plenario, donde el testigo, en relación al archivo denominado 28 y 29 en video que corresponden al seguimiento en el 2008, señala en la primera parte se le ve a Guillermo Bermejo bajar del ómnibus y hacer unas llamadas telefónicas y degustar alimentos de la zona. La otra parte donde se ve a personas saliendo de un colegio y también al procesado Guillermo Bermejo Rojas, que es del 2009 cuando le encontraron que se reunía con la misma gente, William Minaya, Ulcer Pilpa Paitán y Blanca Riveros, que es la esposa de William Minaya Romero.
indicando que los dos videos son de Huanta, Ayacucho, uno del 2008 y el otro del 2009. En relación al video Churre llega a Ayacucho de actos del 2008, identifica al procesado a William Minaya Romero y Robles Carrión que lo acompañan, conforme a los minutos que detalla, señalando que fueron en los lugares como la calle de Huanta, la plaza de armas de Huanta, Ayacucho, saliendo de la casa del maestro de Huanta, cuando se dirigían al penal de Huanta, conforme a los minutos que ha detallado. Video Plaza Huanta, Casona, actos en el 2008, identifica al procesado a William Minaya Romero, a Blanca Rivera Lacón, la pareja de William Minaya, y Olfer en Huanta, Ayacucho, conforme a los minutos que detalla en el video Plaza Huanta Noche 2 de 2008. Identifica al procesado William Minaya y un chico Olfer en Huanta, Ayacucho, conforme a los minutos que detalla. Video Plaza Huanta Noche 4, que indica es la misma imagen de otra cámara. Video Plaza Huanta 3, identifica al procesado a William Minaya y a Robles Carrión, señalando que la acompañan. Cuando ingresan al penal de Huanta a visitar a Ulcer Pilpa Paitán, conforme a los minutos que detalla, video Plaza Huanta 4 en el 2008, identifica al procesado a William Minaya Romero en Huanta, Ayacucho, conforme al minuto que detalla del video Plaza Huanta 6, 2008, identifica al procesado y William Minaya Romero en la plaza de Huanta de Ayacucho, conforme a los minutos que detalla video Reunión Plaza Huanta, que indica es un video repetitivo de otro ángulo, conforme al relato del testigo sustentado en las fotografías, videos y datos que consigna en sus informes que se ha detallado. Se desprende que si bien el testigo refiere que los actos de inteligencia no contaba con disposición judicial o fiscal y que el informe lo hizo a pedido de la Procuraduría y en un juicio anterior, sin embargo se tiene que el testigo es un efectivo policial dedicado hasta la actualidad a la labor de inteligencia e investigación contra el terrorismo, incluso internacional, quien ha brindado de forma uniforme y coherente relato de las actividades del acusado derivado del seguimiento de inteligencia que personalmente realizó en el año 2008 y 2009, sindicándolo como miembro de la organización terrorista Sendero Luminoso y que su acto de seguimiento que le efectuó en su labor de inteligencia lo ha registrado. Y este registro ha sido proporcionado en juicio oral que se ha visualizado en audiencia, donde en virtud del principio de mediación se pudo observar y verificar que el acusado se encuentra registrado en los videos junto a las personas mencionadas por el testigo, el cual causa convicción de que el acusado se ha reunido con miembros integrantes del Comité de Apoyo de Sendero Luminoso que opera en Huanta y que son parte de la estructura de Sendero Luminoso al haberle realizado el testigo seguimiento y que su fuente, Javier Antonioni Canahualpa Oxiso, fue el que le proporcionó información que el acusado había ido para fortalecer el comité y establecer vínculos con los Quispe Palomino para posesionarse en el gobierno, ganando espacio político en la nueva lucha, habiéndose reunido también con un grupo de jóvenes, con cocaleros y regantes de la zona, con la finalidad de crear una alianza con el Frente Bolivariano, con la finalidad de incorporarse o jalar a los que operan en el Brain para los trabajos que ellos estaban realizando, el bolivarianismo, y que además a su fuente, mediante correo, le pidió que le presente a un agente de Bolivia, Amílcar Figueroa y Narciso Isa Ponte, agentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más aún cuando, conforme a los videos y fotos, se ubicó que lo acompañaban las personas de William Minaya Romero, Blanca Riveros, Pulse Pilpa, Blanca y Robles Carrión, quienes fueron juzgados y sentenciados por terrorismo, a excepción de Eloy Robles Carrión, que fue absuelto. El cual no ha sido desvirtuado, por el cual la sindicación del testigo tiene la verosimilitud y persistencia en la incriminación para generar convicción de los hechos que atribuye al acusado, estando a que no existe animadversión del acusado hacia el testigo, más aún que se corrobora la versión del testigo antes señalado con la declaración del testigo Wilder Satalaya Apagueño, el testigo colaborador eficaz 3022, colaborador con clave CDTSA 1969, Pionero 2 y el testigo con clave 1FPSPA 3024, quienes de forma uniforme han identificado al acusado como el Che, de quien se determinó que se desplazó a campamentos terroristas y formó parte de la organización terrorista Sendero Luminoso. Es así que si bien el acusado indica que a lo largo de su trayectoria ha brindado charlas sobre diversos temas conforme a su declaración en el plenario
donde refirió que en los años 2008 y 2009 daban conferencias en distintos lugares, sobre todo en los gremios agrarios, donde se debatía el tema del Tratado de Libre Comercio. Dicha versión resulta poco creíble, estando a que al respecto no niega que aparecen las fotos y videos acompañado de William Romero Minaya, Eloy Robles Carrión, Blanca Riveros Alarcón, Ulcer Pilpa en la localidad de Huanta, Ayacucho, que es una localidad donde opera el Comité de Apoyo de Sendero Luminoso, justificando lo señalado en que las personas que lo acompañaban formaban una especie de comité de bienvenida, y estos señores habían estado en el Congreso de la República en la Comisión de Fiscalización, de Presupuesto, de Educación, habían estado en la presidencia del Consejo de Ministros, que fue al lugar donde, al haber sido invitado por la Municipalidad de Pichari, asimismo precisa que fue invitado el primer día en la municipalidad y el segundo en la casa del maestro, descargo del acusado sobre el cual no hay elemento de prueba que lo corrobore, más aún cuando alega que habría concurrido por una charla y solo 2 días. Sin embargo, en las fotografías y videos se le observa con diferentes vestimentas y en diferentes días, y que ha reconocido haber concurrido al penal, lo cual hace colegir que el acusado trata de evadir su responsabilidad brindando una justificación poco creíble sobre su ubicación en Huanta, que es un lugar donde opera la estructura del Comité de Apoyo de Sendero Luminoso y que fue registrado junto a miembros de la organización terrorista citada, conforme lo ha precisado el testigo Max Orlando Aguamán Centeno, que advierte que su presencia fue de coordinación con los integrantes del Comité de Apoyo de Huanta del Brain, como son las personas que acompañan al acusado en las fotos y videos que han sido sentenciados por terrorismo para fines de adoctrinamiento ideológico y político de la organización terrorista. Es así que, si bien el testigo Edwin Crespo Morales señala que conoció al procesado en el año 2006 o 2007, cuando ese tiempo era dirigente por el señor Hernández Chacón, ex congresista de la República, y en ese tiempo era una amenaza el TLC porque condicionaba al tema del cultivo de hoja de coca, y Bermejo era una persona preparada. Sin embargo, no recuerda de una reunión en el año 2008 y 2009. Que el testigo Serafín Andrés Luján refirió que conoció al procesado aproximadamente en el año 2004 y Guillermo tenía conocimiento del tema de la lucha contra las drogas y sobre todo lo que venía aconteciendo a nivel internacional con el tema de la lucha contra el tráfico. Pero tampoco el citado testigo precisa evento o asesoramiento en el que ha participado el acusado en el año 2008 y 2009, por el cual estos testigos no corroboran la versión del acusado, más aún que no hay documento que acredite su versión. Los artículos que aportó en el proceso son del año 2010 en adelante, que no desvirtúa lo antes señalado. Siendo ello así, este tribunal, realizando una valoración unitaria y conjunta de cada prueba, tomando en cuenta conforme a lo antes señalado, llega a la conclusión que la imputación por afiliación a una organización terrorista establecida en el artículo 5, en concordancia con el artículo 2 del decreto ley número 25475, se encuentra acreditada, estando probada la afiliación del acusado a la organización terrorista Sendero Luminoso, con las diversas declaraciones de los testigos, quienes han sostenido de manera unánime y consistente que el acusado ha estado presente en campamentos terroristas, reuniéndose con los mandos del Comité Central del Sendero Luminoso Brain, a efectos de recibir instrucción ideológica y política del Partido Sendero Luminoso, conforme a los antes señalados, toda vez que en líneas generales resultan coherentes, se corroboran entre sí y tienen y expresan el mismo contexto social y relato histórico del desplazamiento del acusado y reuniones sostenidas por el acusado con los miembros de la organización, quedando de ese modo desvirtuado el argumento de defensa expresado por el acusado, concluyendo que las pruebas actuadas en juicio oral causan convicción al colegiado que el acusado Guillermo Bermejo Rojas es el conocido como Che y que pertenece a la organización terrorista Sendero Luminoso, quien entre los años 2008 y 2009 se desplazó al campamento terrorista de Huachinapata y Carrizal en el Brain para recibir adoctrinamiento ideológico y político, realizar la tarea de captar jóvenes nuevos militantes como parte de la escuela política de la organización, habiéndose probado que se ha reunido con los integrantes del Comité de Apoyo de Huanta del Brain y con jóvenes en la casa del maestro con dicha finalidad, probado con las fotos y videos y las declaraciones de los testigos, lo cual acredita su afiliación a la organización terrorista, subsumiéndose su conducta en el delito previsto en el artículo 5, concordante con el artículo 2
del Decreto Ley 25475 vigente a la fecha de los hechos, toda vez que las testimoniales, conforme a lo antes señalado, causan convicción sobre su pertenencia al mismo, que configuran actos de perturbación de la tranquilidad pública, la seguridad de la sociedad y acciones propias de la organización terrorista de Sendero Luminoso, que es una organización terrorista que ha realizado actos de violencia armada contra la vida, la salud, el patrimonio y la libertad de la persona de un modo sistemático y planificado en nuestro país, tendientes a crear una situación de zozobra, temor y peligro en la población, que como es de apreciarse de las declaraciones testimoniales de los testigos brindados en audiencia, han reafirmado la vinculación del acusado como integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso al ser sindicado como uno al que concurría al campamento de dicha organización para recibir adoctrinamiento sobre su ideología con la finalidad de que tal adoctrinamiento le sirva para realizar el trabajo de captación de jóvenes a las filas de la citada organización, estando plenamente probados sus reuniones con William Antonio Minaya Romero, Pulser Pilpa Paitán, Blanca Rivero Salarcón, quienes forman parte de la célula del Comité de Apoyo Sendero Luminoso en la ciudad de Huanta, sentenciados por terrorismo, conforme se señaló en audiencia y que no ha sido rebatido en el plenario, lo cual permite tener convicción de que el acusado forma parte de las filas de Sendero Luminoso, más aún si se trata de delitos que comúnmente son ejecutados de modo clandestino y su descubrimiento requiere precisamente de acciones de inteligencia especializada, estando a que el hecho nuclear de la imputación consiste en la vinculación del acusado a la organización terrorista Sendero Luminoso a través de actos concretos, tales como el de haber participado activamente en las reuniones con miembros de dicha organización, el cual se ha probado, siendo el valor probatorio la pluralidad de las declaraciones incriminatorias debidamente corroboradas por pruebas periféricas, fotos y videos que brindan credibilidad, fiabilidad y garantía de certeza de las declaraciones de los testigos que han revelado el estatus de pertenencia del acusado a la organización terrorista Sendero Luminoso. Cabe señalar que conforme a lo establecido en el Acuerdo Plenario 2-2005-116, que requiere que las declaraciones de los testigos deben estar exentas de circunstancias que permitan suponer que sus afirmaciones tienen como motivación el odio, el resentimiento, la enemistad u otras razones que puedan incidir en la parcialización de la declaración, ámbito subjetivo. Asimismo, las declaraciones deben gozar de características que le doten verosimilitud, tales como la coherencia y solidez del relato, que esté rodeada de corroboraciones periféricas y que la misma sea persistente en el curso del proceso, ámbito objetivo de la declaración, que este tribunal ha podido constatar que durante el plenario no se ha producido prueba que ponga en cuestión la fiabilidad de las declaraciones de los testigos, ya sea por espurias o por estar basados en el odio o en el resentimiento. Del mismo modo, el relato expresado durante el juicio oral gozan de coherencia y por ende tiene aptitud como para constituirse en prueba de cargo fiable y verosímil, por el cual la prueba de cargo permite determinar que los enunciados fácticos que sustentan la imputación resultan verosímiles y como consecuencia de ello prueban la realidad del hecho nuclear de la imputación, consistente en que el acusado forma parte de la organización terrorista Sendero Luminoso, porque participó de manera clandestina en reuniones con integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso sobre la ideología de la organización terrorista Sendero Luminosa en los campamentos terroristas y en la ciudad de Huanta, correspondiendo se le declare culpable como autor del delito de terrorismo en su modalidad de pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso, previsto en el artículo 5, concordante con el artículo 2 del Decreto Ley 25475. A efectos de determinar la pena, se tiene en cuenta que el acusado al momento de la comisión de los hechos tenía la edad de 33 años con grado de instrucción secundaria completa, no cuenta con antecedentes penales y o judiciales, su participación es pertenencia a la organización y de acuerdo al artículo 19 del Decreto Ley número 25475, los procesados o condenados por el delito de terrorismo o financiamiento de terrorismo no tienen los beneficios que establecen el Código Penal y el Código de Ejecución Penal. Sin embargo, se tiene que el acusado ha venido afrontando el proceso en libertad. En cuanto a su conducta procesal, ha participado hasta su culminación, lo cual se considerará al momento de imponer la pena bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad,
que debe ser paralela a la culpabilidad y la disminución del merecimiento de pena por el tiempo transcurrido sin dictar sentencia definitiva. En tal sentido, la Corte Suprema, en recurso de nulidad número 1761-2016, Lima, segunda sala penal transitoria, en el fundamento jurídico 75º, ha señalado: en el proceso de determinación de la pena no solo se toman en cuenta las circunstancias agravantes, atenuantes que pudieran concurrir, también es posible tomar en cuenta la duración del proceso penal cuando éste ha rebasado los límites del plazo razonable, ello como una de las formas de atenuación punitiva en función del daño sufrido o la duración excesiva del procedimiento penal. En este caso, el juez compensará proporcionalmente el tiempo de duración excesiva del proceso, descontando prudencialmente un tiempo lo establecido en la pena concreta a imponer. Eso es, al sujeto culpable se le debe de compensar el tiempo excesivo que duró su proceso, porque en el transcurso del tiempo ha disminuido la necesidad de aplicarse en su totalidad la pena que le correspondería en situaciones normales. En el presente caso se tiene que el proceso se inició con la intervención efectuada con fecha 23 de febrero de 2015, el atestado policial número 03-2015, PNP, Direccote Ofinte Uninope, de fecha 7 de marzo de 2015, y denuncia formulada por la Fiscalía Especializada Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad del Distrito Fiscal de Huánuco, con fecha 9 de marzo del 2015, estando lo antes señalado, a la fecha han transcurrido más de 10 años en el proceso, en la que se emitieron 2 sentencias absolutorias que fueron declaradas en su oportunidad nulas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, notándose claramente que la dilación del proceso no obedece a la conducta del acusado, por el cual se arriba a la determinación de que la pena a imponérsele debe fijarse por debajo del mínimo legal que establece el artículo 5 del decreto ley número 25475. En consecuencia, para el cual se debe de tener en cuenta la regla de reducción por bonificación procesal de origen supralegal que se toman en cuenta para disminuir la pena por debajo del mínimo legal, debiéndose reducir la cuarta parte de 20 años, que viene a ser 5 años, por lo que esta queda fijada en 15 años de pena privativa de libertad, con el objetivo que se pretende lograr a través de la afectación del derecho a la libertad, que el acusado con la imposición de una pena privativa de libertad se reincorpore a la sociedad resocializado, como asimismo la protección a la sociedad por el cual es aplicable una pena privativa de la libertad efectiva, la misma que resulta siendo idónea para el logro del objetivo anteriormente señalado, y dado que se comprobó su responsabilidad penal por el delito de pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso. 12º, inhabilitación y multa. En cuanto a la inhabilitación, es de señalar que según lo establecido en el artículo 5 del decreto ley número 25475 y sus modificatorias, la inhabilitación se debe imponer juntamente con la pena y debe ejecutarse con posterioridad al cumplimiento de la pena privativa de la libertad. En ese sentido, conforme se desprende la acusación escrita, el Ministerio Público ha formulado pretensión de pena de inhabilitación, pero no ha precisado el tiempo del mismo ni los derechos a restringirse, dado que se encuentra prevista como pena principal en el tipo penal de pertenencia a una organización terrorista por mandato de la ley conforme a lo establecido en el artículo 36 del Código Penal. Corresponde imponer la pena de inhabilitación. Estando a ello, corresponde en principio señalar lo que dispone el acuerdo plenario número 2/2008, CJ 116, fundamento 13.e. El tribunal en estos casos está autorizado a comprender en la inhabilitación los derechos que fueran pertinentes y a fijar el tiempo de duración de la inhabilitación conforme a las estipulaciones de la ley. Rige el principio de legalidad, no el acusatorio. No hace falta que ante vacíos de la acusación se acuda a la tesis de desvinculación. En este caso, como es obvio, debe extremarse la exigencia de motivación en lo atinente a esos 2 ámbitos, derechos comprendidos y tiempo de duración de la inhabilitación. Entonces, corresponde a este colegiado determinar cuáles son los derechos a restringirse, teniendo en cuenta además la norma vigente al momento de los hechos correspondientes a la pena de inhabilitación señalada en el Código Sustantivo. Por tanto, dando el contexto que se presentaba al momento de los hechos, la imputación que se esgrime en contra del acusado, la naturaleza del delito, aspectos que han sido desarrollados y considerados en la sentencia, corresponde restringir derechos relacionados al delito en cuestión, como son
los señalados en los incisos 2 y 3 del artículo 36. Inciso 2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Inciso 3. Suspensión de los derechos políticos a elegir y ser elegido e intervenir en actividades relacionadas con actividades políticas, la que se ejecutará durante los 2 años siguientes al cumplimiento de la sentencia. Este plazo de inhabilitación está dentro del primer tercio del plazo de inhabilitación vigente al momento de los hechos y considerando los criterios adoptados en la fundamentación de la pena principal en cuanto a la pena de multa, corresponde fijar igualmente la pena de multa prevista en el artículo 11 del decreto ley número 25475, la misma que según lo dispuesto en los artículos 41 y 42 del Código Penal, obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero fijada en 10 multa, el mismo que es equivalente al ingreso promedio diario del condenado, y se determina atendiendo a su patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel de gasto y demás signos exteriores de riqueza, siendo el mínimo legal establecido para casos de terrorismo 60 días multa y el máximo de 365 días multa. En el presente caso, el Ministerio Público solicita la imposición de 365 días multa. Sin embargo, no ha ofrecido prueba alguna con relación a la renta mensual o patrimonio o nivel de gasto del acusado, ni ha precisado el porcentaje que por día debe ser afectado a tales ingresos, por lo que corresponde que la pena de multa sea fijada en base a la remuneración del acusado, estando probado que se desempeña como congresista de la República por el cual percibe un haber de 15.600 soles. Es así, calculando el ingreso diario del acusado, se tiene como ingreso diario la suma de 520. Ahora bien, en aplicación imponen parte de lo establecido en el artículo 43 del Código Penal. Eso es calculando el 25% del ingreso diario, se tiene el resultado final la suma de 130, es decir, la suma que le corresponde pagar al acusado es igual a 130 por día multa. En consecuencia, atendiendo a los fundamentos expresados en cuanto a la determinación individual de la pena, imponemos la pena accesoria de 60 días multa a razón de 130 soles por día multa, haciendo un total de 7.800 soles. 13º, reparación civil. Para los efectos de la reparación civil, el artículo 93 del Código Penal dispone que ella comprende la restitución del bien o, si no es posible, pago del valor y la indemnización de los daños y perjuicios, concepto que debe ser fijado teniendo en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que debe guardar correspondencia con el daño ocasionado al agraviado, en este caso al Estado, teniendo en consideración que el monto resarcitorio debe considerarse que el acusado forma parte de la organización terrorista Sendero Luminoso, que es una organización que ha realizado actos de violencia armada contra la vida y la salud, el patrimonio y la libertad de las personas de un modo sistemático y planificado en nuestro país por décadas, tendientes a crear una situación de zozobra, temor y peligro en la población, por lo que lo solicitado por el actor civil se establece la reparación civil en la suma de 100.000 soles como monto resarcitorio. Decisión por las razones expuestas de conformidad con lo previsto en el artículo 5, concordante con el artículo 2 del decreto ley 25475 y artículos 283 y 285 del Código de Procedimientos Penales, los miembros de este superior colegiado a nombre de la Nación, fallamos, primero, condenando al acusado Guillermo Bermejo Rojas por el delito contra la tranquilidad pública, terrorismo, en la modalidad de pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso, a 15 años de pena privativa de la libertad, la que se comenzará a computarse teniendo en cuenta las detenciones que haya sufrido, siendo esto así desde el 23 de febrero de 2015, en que se efectuó su detención preliminar, hasta el 11 de marzo del 2015, que se dispuso su libertad, para luego reingresar el 2 de abril del 2017, cuando fuera detenido para la ejecución de la prisión preventiva hasta su excarcelación el 17 de agosto del 2017, lo que sumado hacen un total de 155 días de reclusión que se deberá de descontarla. Con su ingreso en la fecha, vencerá el 18 de mayo del 2040. Segundo, establecemos que el sentenciado cumpla con pagar el monto que por concepto de reparación civil la suma de 100.000 nuevos soles a favor del Estado. Tercero, imponemos la pena de 60 días multa a razón de 130 soles por día multa, haciendo un total de 7.800
soles que deberá pagar el acusado a favor del Estado. Imponemos la pena de inhabilitación conforme a lo establecido en el artículo 36, numeral 2 y 3 del Código Penal, vigente a la fecha de los hechos, por lo que el sentenciado Guillermo Bermejo Rojas queda inhabilitado para obtener mandato, cargo, empleo, comisión de carácter público y suspensión de los derechos políticos a elegir y ser elegido e intervenir en actividades relacionadas con el ejercicio político por un plazo de 2 años posteriores al cumplimiento de la pena privativa de libertad. Quinto, ordenamos se curse oficio para su internamiento en el establecimiento penal que disponga el Instituto Nacional Penitenciario. Sexto, póngase en conocimiento del Congreso de la República la presente sentencia, teniendo en cuenta la condición actual del sentenciado, por cuanto los hechos ocurrieron antes de su elección como congresista. Séptimo, mandamos que consentida y o ejecutoria sea la presente sentencia, se expidan los boletines y testimonios de condena, se inscriba en el registro judicial respectivo, conforme lo dispone el artículo 332 del Código de Procedimientos Penales, archivándose definitivamente los de la materia. Este es el contenido de la sentencia. Señor fiscal. Conforme, señor presidente. La parte civil podrá hacer valer su derecho conforme corresponde. Sí, señor. La defensa. No estamos conforme, interponemos recurso de nulidad. Se tiene por interpuesto el recurso. Esperamos la notificación también en el acta. Gracias. Se tiene por interpuesto el recurso de nulidad interpuesto, debiendo fundamentarlo en el término establecido por la norma procesal, computado desde el momento de la notificación física de la sentencia. La audiencia ha culminado. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line.